Hola, muy buenas noches. Vamos a empezar la ayudantía 2 de eh, gestión de operaciones. Para esto, vamos a ver la ayudantía de MRP. Esta ayudantía se basa en un problema. El problema que vamos a resolver en base al MRP y vamos a terminar la emisión de órdenes de producción y compra. ¿Cuál es el contexto? El contexto es que fabricamos escritorios modulares. Los datos es que cada escritorio se basa de un tablero de madera, 4 patas de metal, 2 soportes de refuerzos y tenemos que pronosticar aproximadamente 6 periodos. Esta parte es importante. Tenemos que desglosar cómo se compone un escritorio. ¿Por qué? Desglosando el escritorio, sabemos cuánto vamos a pedir de cada material. Sabemos que con esto tenemos que ver un tablero, 4 patas y 2 soportes. Siguiente, vamos a dar plan de producción. ¿El cual? Primero, tenemos que ver la producción de cuántos escritorios vamos a producir y cuántos se nos requieren. Nos está diciendo que la semana 1 piden 90 y así sucesivamente hasta la semana 6 que nos piden 50 escritorios. Entonces, teniendo cuánto nos piden de cada escritorio, tenemos que revisar cuánto es de cada material que conforma el escritorio. Empezamos con los tableros. Debido a que los tableros se necesita uno por escritorio, son las mismas cantidades. Para las patas, que en este caso son 4 por escritorio, cada cantidad la multiplicamos por 4. Y en cuanto a los soportes, como se necesitan 2 soportes por cada escritorio, multiplicamos por 2 cada uno de los valores. Ahora, lo importante del MRP es afinar la estructura. Aquí vamos a colocar las semanas que tenemos o el tiempo los periodos que nos piden y esta estructura, requerimientos brutos, donde, ¿qué vamos a poner aquí? La cantidad necesaria en la fecha indicada, o sea, cuánto nos piden. Recepciones programadas. Estas son fechas que ya están programadas y, por decirlo bien, en el enunciado una vez que nos dan. Es decir, necesitamos estas, como se nos entregan tal cantidad por ejemplo, insumo en la semana tanto. El inventario proyectado es el inventario que vamos a tener por cada periodo. Las recepciones planeadas, estas son las que nosotros queremos buscar. Como cuánto es lo que yo tengo que recibir esa semana para que poder cumplir. Y la emisión planeada es cuando yo tengo que pedir lo que yo quiero. Ahí vamos con el ejercicio. Los datos del tablero. Nos dice que tiene una política FOQ, es decir, de pedido fijo, de 100 unidades. Un inventario inicial de 30 unidades y programada de 100 unidades en una semana. Va a ver un segundo si hay alguien esperando. No, no hay nadie esperando. Va así. Muy bien. Inventario inicial de 30 unidades y programadas que nos va a llegar en la semana 1 100 unidades. Eso nos lo dice en el enunciado. El lead time, es decir, cuánto se tarda una vez que lo pedimos, es una semana. Y el inventario de seguridad son 20. Es decir, por lo menos en cada periodo tenemos que tener 20 unidades. La tasa de producción es de 100 unidades. Entonces vamos a ver, para los tableros que tienen una política FOQ o de pedido fijo. Primero anotamos todos los datos que ya tenemos, como los requerimientos brutos. Como es por uno, son los mismos que el escritorio. Ahora, ¿qué tenemos otro dato? El inventario inicial y la programada. La recepción es programada 100 unidades en la semana 1 y el inventario inicial de 30 unidades. Ahora, teniendo estos dos datos, tenemos que ver en la semana 1 si es factible ya desde el principio tenemos que pedir o no es factible. Tenemos que sumar estos dos datos y nos da 130, que es mayor a 90, y aparte de esos 90 tenemos que sumar el inventario de seguridad, porque siempre tiene que estar un inventario de seguridad. En este caso nos da 90 más 20, 110, que es menor a los 130. Es decir, no tenemos que pedir nada y nos quedan 40 de inventario. Porque 100 más 30, 130, menos los 90. Nos quedan los 40. Ahora, ¿cómo hacemos los periodos siguientes? Tenemos que fijarnos en el periodo que sigue, 120. Como es pedido fijo, siempre que pedimos van a ser la cantidad que nos dicen acá, que en este caso es 100. Como en este momento no nos alcanza, pedimos los 100. Y ahora sumamos.
100 más 40 y le restamos lo de acá. Nos quedan 20. Y cumplimos con el inventario de seguridad. Entonces estamos sin pérdidas. Ahora, vamos a ver por el siguiente periodo. Tenemos 20 y nos piden 50. No nos alcanza con el inventario que tenemos. Entonces volvemos a pedir. Y aunque nos sobre, pedimos los 100. Porque no se pueden pedir menos ni más que eso. Entonces volvemos a ver. Vemos los 100, los 20 y lo comparamos con los 50. Aquí nos dice que nos sobran 70 unidades en el inventario. Ahora con eso vamos al siguiente periodo. Como podemos ver, lo mismo. Aquí no nos alcanza para cubrir esto más inventario de seguridad. Entonces, ¿qué hacemos? Pedimos. Pedimos 100 unidades. Entonces, revisamos el 100 más los 70 y le restamos los 80. ¿Cuánto nos queda? 90 unidades sin inventario. Lo mismo para lo siguiente. No nos alcanza, pedimos 100. Entonces, aquí se ocupan 100. ¿Y cuánto nos quedan de inventario? 90. Y ahora, vamos al último. Resulta que vemos con los 90 y nos piden solamente 50. Es decir, que tenemos más inventario de lo que nos piden. Y aparte, tenemos un sobrante que no alcanza a cubrir el inventario de seguridad. Entonces, no pedimos más. Y nos quedan 90 menos 50, 40 unidades de inventario. Y aquí no pedimos porque ya no tenemos más periodo. Y logramos cumplir con el periodo 6. Ahí tenemos las recepciones planeadas. Y ahora una parte que no se les puede olvidar es rellenar las emisiones planeadas de pedido. Es decir, cuándo pedimos cada cosa que necesitamos. Como tiene un lead time de una semana, solamente es la semana anterior. O sea, para la semana 2 lo pedimos la semana 1. Para la semana 3 es la 2 y así sucesivamente. Para la 4 es la 3 y la 5 es la 4. Porque es lead time de una semana. Ahora vamos a ver las patas. El MR de las patas nos dice que es por 4. Tenemos una política POQ de 600 unidades máximo, es decir, podemos pedir menos de esas, solo que la restricción de esta política es que tengo que pedir cada 2 semanas. Es decir, pido una semana, tiene que pasar una semana y recién a la otra puedo volver a pedir. Entonces tengo que abastecerme para cumplir con esas 2 semanas. El inventario inicial nos dice que es de 450 unidades y que nos va a llevar una recepción programada en la semana 1 de 450 unidades. El lead time también es de una semana y el inventario igual también es de 20 unidades. No hay tasa de producción porque estas las pedimos de un proveedor. Entonces vamos a ver. Primero que nada, los datos que ya tenemos. Requerimiento bruto, recepción programada, que es la semana 1, y el inventario inicial, que nos lo dan, 450 unidades. Ahora, ¿qué vemos? Para la semana 1, vemos cuánto inventario nos queda y si tenemos que ver si es factible o no desde el principio. O sea, si hubiéramos tenido que pedir en la semana 1, no es factible, porque no podemos pedir en esta semana. Entonces ahí habría que como que decir, no es factible debido a esto, pero igual tener que hacerlo. Entonces tenemos 450 unidades en el inventario y nos van a llegar 450. O sea, ya tenemos aquí 900 unidades y ocupamos 360. Entonces nos van a quedar 540 unidades en inventario. Entonces, súper la primera semana. Vamos a ver la segunda. Resulta que tenemos que ver, comparar las 540 con los 480. Como comparamos eso, vemos que 540 es mayor y aparte nos sobra un poco para cumplir con el inventario de seguridad. Así que está muy peque. Y no pedimos en este periodo. Tan solo lo restamos del inventario que tenemos. Nos quedan 60 unidades. Ahora, con esas 60 unidades, tenemos que ver si cumplimos con los dos periodos siguientes. Resulta que aquí no podemos cumplir, porque en el siguiente periodo tenemos 200 unidades y en el siguiente tenemos 320. Entonces, juntas esas dos nos dan 520 unidades. Nosotros solamente tenemos 60. Sin embargo, aquí también hay que considerar una cosa. Nosotros tenemos que considerar que al final del periodo 4, mínimo nos tiene que quedar el inventario de seguridad, que son las 20 unidades. Eso es mínimo. ¿Por qué? Porque si aquí también tuviéramos que pedir para complementar alguno de estos dos pedidos, lo tendríamos que meter en este, como, en esta recepción de pedidos. Entonces vamos a ver si nos da. Tenemos que ver que los 200 unidades más las 320 dan 520, más las 20 unidades que nos tienen que quedar nos dan 540 unidades. Entonces, la suma del inventario que tenemos más lo que vamos a pedir nos tiene que dar 540.
Entonces, resulta que con nuestra política, que el máximo producto son 600, sí nos alcanza. Serían 480 productos más los 60. Cumplimos con la semana 3 y nos quedan 340 unidades en inventario. Ahora esas 340 unidades, sacamos las 320 y nos quedan 20 de inventario de seguridad. O sea, cumplimos con ese periodo. Ahora, ya estamos listos acá. Vamos a ver ahora los 20. El mismo procedimiento. Como, no como es POQ y pedimos cada 2 semanas, ya no podemos pedir en esta. Tenemos que sí o sí pedir en esta. O, sí, pedir en esta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vemos periodo 5 y periodo 6. Periodo 5, vemos que necesitamos 400 unidades y en el periodo 6, 200. Entonces, suman 600. Pero recuerden que nos tiene que quedar un inventario de seguridad cuando terminen el periodo. O sea que tenemos que también sumar esos 20 unidades. Entonces, da 600 más los 20, 620. Y la suma del inventario que nosotros tenemos, más lo que vamos a pedir, nos tiene que dar esa cantidad. Y resulta que si pedimos la cantidad máxima de 600 unidades, cumplimos. Por eso pedimos las 600 unidades en el periodo 5. Entonces, ocupamos 400 unidades en el periodo 5 y nos quedan 220 unidades, de las cuales 200 se van en el requerimiento bruto del periodo 6 y las 20 que quedan a inventario de seguridad. Y volvemos a cumplir con lo pedido. Aquí tienen que tener mucho ojo, porque como les dije, si aquí hubieran puesto, por ejemplo, 410, esas 10 hubieran tenido que haber pedido en este periodo, en el pedido anterior, debido a que aquí cumplimos. Por eso tienen que tener mucho ojo y ver, proyectar bien cuando están viendo. Por ejemplo, si aquí les da, cumplimos, y después aquí, no cumplimos, tenemos que volver a rehacerlo para que sí se pueda producir buen programación de pedidos. Y ahora queda lo más fácil de este trabajo, que es la emisión planeada de pedidos. Y para eso solamente tenemos que ver el lead time. Como el lead time es de una semana, es decir, tenemos que pedir la semana anterior. Si pedimos en la 3, tenemos que pedirle al proveedor en la semana 2. Si queremos que llegue en la semana 5, tenemos que pedirlo en la semana 4. Esa es la política POQ. Ahora vamos a la siguiente. Vamos a ver si hay alguien esperando. Nadie. Vamos a ver ahora el MRP de los soportes. Aquí los soportes me eran 2 soportes. La política es de lote-lote, es decir, nosotros vamos a pedir lo que queramos siempre y cuando no supere las 200 unidades. Y cuando queramos. El inventario de seguridad inventario inicial es 50 unidades y las unidades programadas son la semana 1, nos van a llegar 100 unidades. Listan también de una semana e inventario de seguridad de 20 unidades. La tasa de producción es de 200 unidades. Vamos entonces. Primero que hacemos, los datos que ya tenemos. Requerimientos brutos, que los calculamos al principio, que en este caso son lo doble a los escritorios. Recepciones programadas, que aquí puse 200. Y el inventario inicial, que son 50 unidades. Ok, aquí vamos. Primero vemos el periodo 1. Vemos lo que tenemos a mano y lo que nos va a llegar. 200 más 250. Le restamos a los 180 y resulta que sí nos queda inventario, 70 unidades, lo cual es mayor a nuestro inventario de seguridad. Así que, súper. Nuestro problema es factible en el periodo 1. Ahora, tenemos que visualizar 70 y compararlo con el 240. Resulta que aquí tenemos que ver que es política lote por lote. Es decir, nosotros podemos pedir lo que queramos, siempre y cuando no supere las 200 unidades, y podemos pedirlo en cualquier periodo. Entonces, esta política es la que más ayuda a tener el menor inventario posible, siempre y cuando se pueda cumplir. ¿Por qué? Porque aquí podemos pedir exactamente lo que falta para cumplir con esto y el inventario de seguridad. Entonces, ¿qué hacemos? Que el inventario de seguridad nos tiene que quedar en 20, que es lo mínimo. Que es lo que la idea es minimizar la cantidad de inventario posible, porque eso minimiza el costo de inventario. Entonces, 240 más los 20
menos lo que tenemos. Eso es lo que tenemos que pedir. Y eso son 190 unidades. Es decir, tenemos que pedir 190 unidades para cumplir con los 240, porque ya teníamos 70 unidades. Y siempre, en el lote por lote, casi siempre vamos a quedar en el inventario de seguridad. No digo que siempre, pero a menudo. Sin embargo, eso depende de los periodos siguientes. Si aquí no nos alcanza, nos vamos a quedar con inventario. El siguiente, tenemos 20. Resulta que requerimos 100. Nuestro lote a lote es de 200 máximo, o sea, podemos pedir esos 100. Pedimos, bueno, nos tiene que dar el inventario de seguridad de 20, ¿y cuánto tenemos que pedir? 100. Es decir, esos 20, por decirlo, como que se mantienen. Revisamos otra vez. Tenemos los 20 y requerimos 160 unidades. Conservamos los 20 que ya necesitamos. ¿Y cuánto pedimos? Como es menor al lote por lote, pedimos los 160. Porque podemos pedir cuanto sea, siempre y cuando sea menor a 200 unidades. Ahora, lo mismo para este periodo. Tenemos los 20, se conservan, ¿y cuánto necesitamos? 200. Entonces aquí pedimos la cantidad máxima, 200 unidades. Y nuestro inventario de seguridad siempre tiene que mantener en lo que nos piden. Y por último, tenemos los 20, nos piden 100, nos quedamos los 20 y pedimos la cantidad que necesitamos, que es 100. Por eso es lote por lote. Al final pedimos lo que requiere el lote. Ahora, bueno, y no olvidar siempre la última parte, emisión planeada de pedido. Aquí es cuando se pide para tener esos productos en esa fecha. Como tenemos un lead time de una semana, lo pedimos una semana antes. Si necesitamos 190 unidades en la semana 2, lo pedimos la semana 1. Si necesitamos 100 unidades en la semana 3, lo pedimos la semana 2. Y así sucesivamente. Ahora, un ejercicio extra porque lo encontré importante mostrárselos. ¿Qué pasaría si en el periodo 6 ya no fueran 100 unidades las que nos los piden, sino 240? Y esas 240 superan nuestro lote a lote. ¿Qué hacemos? Resulta que nosotros no podemos no cumplir. Entonces, esa diferencia que tenemos que solventar, los pedimos antes. ¿Y dónde los podemos pedir? En la semana 4. ¿Por qué? Porque en la semana 5 pedimos el máximo. Entonces, en esta semana ya no lo podemos pedir. Y en la semana 4 todavía nos quedan para pedir. Y justo son los 40 que faltan. Entonces, tenemos que visualizar al final 3 periodos para poder resolver esto. Tenemos los 20, necesitamos 160 acá. Sin embargo, acá vamos a ocupar todo y acá nos va a faltar 40 unidades que reponer. Entonces, ¿cómo empezamos? Primero sabemos que en el periodo 6 tenemos que dejar 20 unidades. Es decir, estas 20 unidades se tienen que mantener. Ahora, sabemos que en el periodo 5, sí o sí, vamos a pedir el máximo, porque vamos a solventar el periodo 5. Entonces, ¿qué hacemos? Y en el periodo 6, vamos a pedir lo máximo, obviamente, porque la idea es tener el menor inventario posible. Entonces, pedir lo máximo que se pueda en el periodo 6, que son las 200 unidades. ¿Y cuántas nos faltarían por cubrir? 40 unidades. Entonces, esas 40 tienen que estar sumadas acá en el inventario, más las 20 que van en el inventario de seguridad que se quedan acá. Entonces, esas 40 más los 20 que siempre tiene que haber, son 60 unidades. ¿Por qué no va 40? Porque si aquí hubieran 40, los ocuparíamos acá y no nos quedaría inventario de seguridad. Por eso vamos 60. Y con eso ya podemos saber cuánto tenemos que pedir en el periodo 4. Para solventar eso, tenemos que suplir esto más los 40 que nos están faltando. Entonces, pedimos las 100 unidades. Entonces, a las 200 unidades, le sumamos los 20 y le restamos los 160. Y nos quedan 60 unidades en inventario. Esas 60 unidades, así 60 unidades, pasan al inventario siguiente, se pierden 200, se elimina por así decirlo, y nos quedan 60 en inventario. Y aquí nos quedan las 40 que vamos a ocupar en el periodo C. Con las 20 de inventario que nos tienen que dar siempre, pedimos las 200 más 60 a 160.
y 240 más 240 hacen 260. Y ahí quedamos listos. Con eso se termina la parte de recesiones planeadas. Y vamos a la misiones planeadas de pedido. Es decir, ¿cuándo pedimos? Y lo mismo, como un listing de una semana, pedimos una semana antes. Si necesitamos 190 en la semana 2, los pedimos en la semana 1. Si pidamos 100 en la semana 3, los pedimos en la semana 2. Y así sucesivamente. Lo importante aquí es que recuerden que si en algún momento ustedes empiezan a calcular y llegan a un punto donde les dio infactible, es decir, por ejemplo, aquí no hubiera dado infactible si aquí no hubiéramos pedido las 200 unidades, resulta que está mal y tienen que volver a un punto atrás hasta donde puedan pedir esas unidades faltantes. Lo idealmente es que sean lo más cercano al periodo donde las necesiten, porque queremos minimizar inventario. Y con eso, chicos, esa es la ayudantía de hoy. Espero que les sirva y mucha suerte en su semana.